Señor, tu obra, Padre, en cada una de nuestras vidas. Necesitamos de ti, necesitamos, Señor, que cada día tu palabra, Señor, tu presencia venga, que podamos enamorarnos de ti cada día, que podamos mirarte a ti, Señor, y no desmayar, sino que siempre poder ir, Señor, por esta senda, por tu caminar, Padre, junto a ti. Gracias, Señor, porque con amor eterno, Padre, nos has amado y hemos visto, Señor, tu grandeza y tu gloria cada día en nuestras vidas. Te pido que tu gloria llene mi vida, Señor, amado Espíritu Santo, la revelación que tan solo viene de ti. Que no sean mis palabras ni mis emociones, Señor, sino que seas tú, amado Espíritu Santo, tratando con cada uno de nosotros. Toma el control de todas las cosas y de cada una de las situaciones. Y te damos gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias por tu respaldo, por tu bendición, Señor, y porque tú eres, Señor, bueno para nuestras vidas. Gracias, Padre. Te bendecimos, te adoramos y glorificamos tu nombre en este día, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me invita a glorificar al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da para estar aquí, en este lugar. En realidad ni siquiera lo pensaba porque yo no soy la predicadora designada para hoy. La hermana se nos enfermó, la hermana Laura. Pero bueno, como guerrero hay que estar siempre ahí como soldado preparado. Siempre lo ha enseñado la pastora. Así que hay que pelear, ¿cierto? La buena batalla de la fe, como se dice. Así que le doy gracias a mi Dios porque nos permite estar acá y podemos compartir de su palabra. Primera de Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén. Solamente quiero aquí destacar dos palabras, que es la buena doctrina y también la palabra seguir. Seguir. Quiero leer algunos versículos, compartir con usted. Ahí si me ayuda el hermano William. Hay varios versículos que la Biblia muestran. Ahí la palabra doctrina hace mención a la palabra doctrina. Y vamos a ir a Mateo 7:28 para que podamos un poquito introducirnos en la palabra, ¿no? Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. En Mateo 22:33, la gente se admiraba de su doctrina, recuérdalo. En Mateo 22:33 dice, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. En Marcos 1:22, dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Marcos 11:18 dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. En Lucas 4:32 y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y San Juan 7:16. San Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Ahora, en estos versículos que hemos podido leer, lo que más se repite, ¿cierto? Dice, admiraban de su doctrina. La gente, ¿cierto? El pueblo iba, o la multitud iba a escuchar al Señor Jesús y se admiraban de cómo Él enseñaba, de cómo Él trataba, de cómo Él llegaba, de la autoridad, del poder que Jesús tenía cuando Él entregaba la palabra. Amén. Todos se admiraban de su doctrina
porque era con autoridad. Pero Jesús les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, él reconocía también que el Padre, ¿cierto?, estaba con él en ese respaldo y que su enseñanza no era de él, sino que venía del Padre. Amén. Así que, perdón un poquito porque en realidad tengo la garganta un poco resentida últimamente. Entonces, podemos ver que en la palabra principal de 1 Timoteo, ¿cierto?, que dice que serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén. ¿Cuál es la doctrina que estamos siguiendo? ¿Cierto? ¿Cuál es la enseñanza que estamos siguiendo, la instrucción? Estamos hablando de lo que es la palabra del Señor, las escrituras. Amén. La palabra. La palabra de Dios, que es una doctrina limpia, es una doctrina pura, con una profundidad insondable, es decir, que uno no puede tocar el fondo de él. No muta, no evoluciona, se mantiene por los siglos y permanece, es decir, no pierde su vigencia. Así es la palabra del Señor. Y cuando hablamos de la sana doctrina, es una enseñanza no contaminada, ¿cierto? Sana, de salud, una doctrina que es sana, no contaminada, es decir, no está enferma. Y la doctrina, o la palabra doctrina, significa ciencia y significa sabiduría. Entonces se da cuenta lo importante que es que nosotros podamos ser influidos por la palabra del Señor, cómo eso va a nutrir nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento, todo nuestro interior. ¿Para qué? Para que podamos ser buenos ministros de Jesucristo. Cada uno tiene una labor, ¿cierto?, en el ministerio. Fuimos llamados con un propósito y hay una labor que cumplir. Ser ministro de Jesucristo. Amén. Pero para ser ministro de Jesucristo, su palabra dice que tenemos que estar nutridos. Es decir, que su palabra traiga todos los nutrientes, las vitaminas, proteínas, todo lo que se necesita, ¿cierto? Y lo que necesita mi cuerpo, y más que mi cuerpo, mi vida espiritual, para yo poder ser una buena ministra de Jesucristo. Amén. Aquí yo no me refiero a que usted tiene que ser un pastor, tiene que ser un evangelista, un misionero y andar por las naciones. Significa, se refiere como buen ministro de Jesucristo, y yo voy a ser la guía, el canal para poder llegar a otro. Y no hablo a lo mejor de multitudes, pero sí puede ser mi vecino, mi compañero de trabajo, en la universidad, en el colegio, ¿cierto? Siempre va a haber una necesidad. Siempre el Señor va a tener a alguien ahí que uno le pueda entregar una palabra. Amén. Y nos podemos aceptar con amor, pero tenemos que estar nutridos, tenemos que estar bien alimentados de la palabra del Señor. Amén. Entonces la doctrina de Pentecostés tiene su fundamento en la fe de Dios, es decir, vivir las enseñanzas de Dios es vivir la fe, es vivir la vida de Jesús. Es decir, la palabra dice del Señor, ¿cierto? Los 10 mandamientos. No matarás, no codiciarás, ¿cierto? Amarás a tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, yo estoy viviendo en un mundo que es ajeno a lo que yo soy como hijo de Dios. Estoy inserta en un mundo, ¿cierto?, que no es mi esencia, porque yo soy una hija de Dios. Amén. Yo estoy nutrida con la palabra del Señor. Y yo le pertenezco a Jesús, porque por algo el Señor un día vino a nuestra vida, ¿cierto?, y nos rescató. Estamos en tinieblas, nos trajo a la luz y nos sacó de este mundo. Amén. Estamos insertos en este mundo, pero estamos viviendo, ¿cierto?, en un mundo ajeno. ¿Y qué pasa? Que en el mundo que hay dolor, hay muerte, hay guerras, hay pleito, hay destrucción de familia, hay un montón de situaciones, ¿cierto?, que no coincide con lo mío, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que
Por eso al mundo o el que no ha creído a Jesús le es muy extraño cómo uno vive. Dice, ¿cómo vas a amar a alguien que te hizo daño? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a amar? ¿Cómo vas a ser de buen prójima o de buena prójima si todo lo que ha pasado, ¿cierto? O lo que te ha causado daño a esta situación. Entonces, eso al mundo le es extraño. No vas a codiciar, tú tienes que amar a tu enemigo. Y eso el mundo no lo va a entender. Solamente ¿quién lo va a entender? Los que hemos podido ser salvos, los que hemos conocido a Jesús, los que hemos podido ser transformados. ¿Para qué? Justamente porque el Señor ya nos sacó de ahí y nos puso en un lugar privilegiado, siendo hijos del Señor. Entonces, ¿cómo puedes? O muchas veces preguntan, pero ¿cómo puedes amar? Lo que hemos, ¿cómo puedes amar a esta persona que te ha hecho tanto mal? Y uno le va a decir, sí, en realidad, soy hija de Dios, tengo que amar, pero por dentro a uno le cuesta mucho porque somos humanos y es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? De nuestra naturaleza humana. Entonces, solo Dios puede hacer cambios en nuestras vidas, pero tienen que ser transformaciones reales, transformaciones genuinas, transformaciones que partan de lo más profundo de nuestro corazón. Siempre el pastor ha predicado que uno no sabe muchas veces lo que puede haber en lo profundo de nuestro corazón, hasta que en algún minuto, ¡pum!, eso se puede, ¿cierto? Puede aparecer, se puede desencadenar la situación. Porque uno como humano, claro, no se conoce lo que puede estar pasando hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero somos hijos de Dios, le pertenecemos a Jesús y Él hace transformación en nuestra vida. Su Espíritu Santo hace transformación en nosotros. Amén. Entonces, como hijos de Dios, debemos vivir la vida de Jesús. Y para vivir la vida de Jesús, tenemos que conocer a Jesús. Para conocer a Jesús, yo tengo que amar a Jesús. Amén. Entonces, tenemos que beber de su enseñanza, tenemos que beber de su palabra, de las escrituras. Y esto es por fe, hermano. Y eso es lo que pasa. Como es por fe, no todos permanecen en este caminar. Amén. Porque claro, uno está leyendo y dice, pero ¿cómo yo voy a ser una ministra? Uno empieza a cuestionarse en su calidad de humano y según sus capacidades que uno cree que tiene, ¿cómo voy a alcanzar a ser una buena ministra de Jesús? Pero lo puedes hacer, si la palabra te lo dice, la palabra lo declara, la palabra trae una declaración para ti, para tu vida. Tú puedes ser una buena ministra, aunque muchas veces nos miramos, yo me miro y digo, pero ¿cómo voy a alcanzar eso? Amén. Porque claro, uno se conoce quién es, conoce sus capacidades, conoce hasta cuándo puede avanzar. Pero con Jesús todo lo podemos. Amén. No hay nada imposible. Y todas estas promesas de gloria vienen para quienes, para nosotros, para sus hijos. En Juan 15, 19. En Juan 15, 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, nos amarían si fuéramos del mundo. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo no puede entender lo que hay dentro de nosotros. Amén. Porque eso es una relación que uno tiene con Dios o tiene con Jesús, o cuando uno ha conocido a Jesús. Entonces, ¿cómo podemos integrar la palabra de Dios a nuestra vida? ¿Cómo la integramos a nuestra vida diaria? ¿Cómo integramos la enseñanza de Jesús en nuestra vida? Entonces, primeramente es creyendo. Tenemos que creer, amén, a lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Tenemos que orar, tenemos que interceder y pedirle al Señor que cada vez que podamos estudiar y poder leer su palabra, el Señor venga y traiga la revelación de su palabra en nuestra vida. Amén.
Y la palabra tiene que ser revelada para que pueda actuar dentro de nosotros conforme a lo que el Señor sabe, lo que yo necesito. Amén. ¿Y cuál es el resultado de integrar su palabra en mi vida? Va a ser paz, va a ser descanso, va a ser gozo, va a ser sanidad, va a ser victoria, va a ser libertad. Y así le podría nombrar una infinidad de cosas más. Amén. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? Si es paz, gozo, sanidad, libertad. Permanecer en libertad. Y yo creo que eso como humanos muchas veces nos cuesta. ¿Cómo permanecemos en libertad? ¿Cómo puedo yo en libertad amar a Dios y decirle todo lo que siento, ¿cierto? Pero también a la vez caminar con Él y tener esa libertad para estar en comunión con Jesús. Entonces, esta senda o este caminar es de fe. Es fe. Amén. Cuyo resultado es una vida de victoria y además de plenitud. ¿A quién le gustaría sentirse pleno? Yo creo que a todos nosotros, incluso a las personas que no conocen a Jesús, ellos buscan la plenitud, buscan la satisfacción, pero no la encuentran. Porque solo Jesús puede traer la plenitud a nuestras vidas, ¿cierto? Solo Jesús nos puede hacer vivir feliz y ser feliz, y solo con Él podemos experimentarlo. Entonces, pero no todos están dispuestos a poder vivir y a permanecer. No todos. Y eso es triste, amén. Porque haber gustado lo que es la presencia del Señor, haber gustado de lo que Dios hizo con Él, ese poder que se manifestó tal vez un día, ¿cierto?, en ellos, y ya no están. Y eso es tristeza, porque uno mira y no está solo acá, eso está pasando en todos los lugares, en todas las iglesias, en todas las congregaciones, hay mucho abandono. Amén. Pero, ¿sabe qué? El Señor nos tiene aquí y yo le doy gracias al Señor porque nos ha permitido permanecer. Amén. Y no porque uno sea mejor. No, no, no. Y lo hemos dicho, ¿cierto? Sino porque Dios en su gracia ha tratado con nuestra vida. Y de cierta forma uno tiene que dejarse tratar y moldear, ¿cierto? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso le digo que este caminar es de fe. Nosotros tenemos una escritura, tenemos un fundamento, que es la palabra de Dios, fundamento para nuestra vida. Pero yo tengo que tener fe, yo tengo que creer que esa promesa y todo lo que el Señor trae va a ser algo en mí. Es por fe, amén. Entonces las escrituras son inspiradas por Dios. Se muestra a través de ella lo que es la naturaleza de nuestro Dios, la naturaleza de Cristo. También muestra la naturaleza del hombre, cuando pecó, ¿cierto? Pero también cuando se arrepintió y también cuando el Señor lo hizo libre y vino la salvación. Entonces, ¿cuántas historias hemos leído? ¿O cuántas historias de cada profeta, de cada rey, ¿cierto? De cada apóstol? ¿Cuántas historias tenemos para leer en la Biblia? Y vemos que muchos han pasado por altos y bajos. El Señor me permitía leer la historia de Salomón. Y yo decía, habiendo tenido todo, fama, éxito, riqueza, 1000 mujeres, como dice el pastor, 1000 suegras, ¿cierto? Lo tuvo todo. Y él estaba catalogado como en el corazón del Señor, que era un hombre correcto, lo que estaba haciendo, el poder construir, ¿cierto?, el templo, y toda la fama que tuvo, y de la noche a la mañana, su corazón se desvió, y todo quedó ahí. Todo se derrumbó, como dice la canción. Todo se derrumbó, ¿cierto? Y qué tristeza, porque uno no lo ve tan solo en estas vidas, historias que podemos leer en la Biblia. Uno lo ve en el día a día. Como hombres de Dios, muchas veces nos vemos que están
derrumbado. Amén. Yo no quiero aquí como entrar a juzgar, porque el Señor sabe y conoce los corazones, y va a llegar el día que todos vamos a estar en el tribunal de Cristo y todos vamos a tener que dar cuenta de cada uno de nuestros actos. Pero a mí esas situaciones me dan tristeza, y yo digo, pucha, qué pena, cómo el Señor lo usaba, cómo caminaba con Jesús, cómo Él predicaba, cómo el Señor ministraba a través de Él. No sé si a usted le pasa algo con esto, pero a mí me da mucha tristeza. Y ahí uno se da cuenta que son situaciones donde el corazón se desvía. Por eso es tan importante y tan profundo que estemos, pero amarrados, tomados de lo que es la palabra, de lo que es la vida, de lo que es la enseñanza, de lo que es el fundamento, de lo que es nuestra roca, que es Jesús. Amén. Que es su palabra. Porque dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Yo no sé si usted lo considera importante, pero para mí, yo digo, esto es como un hachazo que de repente nos da en la cabeza para que un poco podamos tomar conciencia de lo que es la importancia de poder caminar con Jesús, la importancia de poder de beber de esa agua, ¿cierto? Ayer lo oramos en la oración, dame de beber de esa agua, Señor, porque con esa agua yo no voy a tener sed nunca más. Amén. Entonces se da cuenta la importancia de nutrirnos, de hidratarnos con lo que es la palabra de Cristo. Entonces las escrituras son nuestra norma de fe y conducta, de fe porque en ella encontramos lo que creemos, y de conducta porque en ella encontramos cómo nos vamos a conducir en la vida. Amén. Fe, conducta. En segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Segunda de Timoteo 3:16. Inspirada por Dios, pero toda la escritura. No tan solo el Nuevo Testamento, porque ahora es como que la enseñanza del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento lo dejó de un lado, porque era la ley. No, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí está, ¿cierto?, la utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia. ¿Se da cuenta lo relevante que es? ¿Y para qué? Para que podamos llegar a ser buenos ministros de Jesucristo. Amén. Hay muchas personas se decepcionan un poco de la iglesia, de los pastores, de los hermanos, muchas personas, y lo hemos visto. Amén. A lo largo de mi vida cristiana, de mi caminar, yo he visto a muchas personas que se decepcionan y abandonan el evangelio. Pero ¿sabe qué? Yo ahí me pongo a pensar y digo, pero si uno no tiene que mirar al hombre, uno tiene que mirar a Jesús y caminar con Jesús. Porque todas las iglesias somos imperfectas. Todas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y es nuestra naturaleza pecaminosa. Si yo me voy de aquí, porque, el pastor me miró súper feo, me voy, pues menos que con el pastor. Yo no quiero estar más aquí. Me voy a ir a otra iglesia. Pero allá en la nueva iglesia a lo mejor me voy a enojar con un hermano. Entonces uno busca la coinonía, la unión, pero uno tiene que servir a Cristo. Uno tiene que mirar el blanco que es Jesucristo. Amén. Entonces es difícil permanecer, ¿cierto? Lo predicaba la blanquita la otra vez, de permanecer en Cristo. Entonces por eso muchos se decepcionan de las iglesias, pero si yo estoy bien nutrida, bien alimentada con la palabra del Señor, yo voy a saber qué hacer en cada situación que se me presenta. Amén. Entonces,
En el 17, hermano William, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta la importancia? ¿Cómo vamos a llegar a la perfección? Ahí lo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. No estamos hablando que para la obra del pastorado, del evangelismo, no, es todo. Para que seamos perfectos. Amén. Entonces que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque tenemos que ocuparnos de lo que es la lectura, de lo que es la exhortación, de lo que es la enseñanza. Amén. Pero tiene que ser buena enseñanza, buena doctrina, sana doctrina. Porque si usted está en un lugar donde ve que la doctrina salga de ahí, ya le digo al tiro, uno tiene que tener discernimiento y pedirle al Señor que le ayude para tener claridad, ¿cierto? Y ver qué está pasando. Tenemos que ser personas que nos ocupemos de esto. Y le doy gracias al Señor porque el Señor quiere trabajar con nosotros y siempre lo va a querer hacer. Solo que muchas veces nosotros nos da un poco de miedo, nos da un poco de susto, somos más tímidos, ¿cierto? No, pero ¿cómo voy a hacer esto? Pero el Señor lo quiere nutrido, lo quiere sólido, lo quiere firme. Amén. En el versículo 1 de Timoteo 4:13, sí, 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la enseñanza, la exhortación y en la lectura, la enseñanza, la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue mediante profecía con la imposición de las manos del ministerio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Te salvarás a ti mismo. Yo me voy a salvar y también se van a salvar los que me van a oír. Amén. Por eso tenemos que persistir y ocuparnos de esto, de lo que el Señor nos entrega. Amén. El domingo cuando cantamos esa alabanza, glorifícate, bueno, esa, igual para mí esa alabanza es como una palabra, es como una declaración. Mientras dice la canción, la alabanza, dice, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. ¿Se da cuenta lo poderoso? Yo me estoy acercando al trono de Dios. Yo me estoy acercando en su presencia. Pero yo, atrás mío, tengo una serie de situaciones descontroladas, ¿cierto? Mi familia, la economía, el trabajo, problemas, ¿cierto? Enfermedades. Pero yo, mientras me estoy acercando a su trono de gloria, a su presencia, el Señor se va a glorificar. Y todo lo demás, el Señor va a tomar el control de eso. Entonces, por eso yo digo, es una declaración de gloria, es una declaración de poder, porque su presencia va a trabajar en mí, ¿cierto? Y va a trabajar en usted. Y todo lo demás que estaba descontrolado, el Señor lo va a tomar. El Señor lo va a recoger y va a decir, esto que es tu carga, yo me lo llevo. Se da cuenta que debemos tener como, en ese sentido, poder, cada alabanza, adoración que uno canta, poder también meditarla. Porque también la alabanza, la adoración es un arma poderosa para que uno pueda interceder, para que uno pueda vencer. Aquí dándola en mi casa, pero el Señor se está glorificando. Ahora yo digo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? No sé, pero yo estoy en su trono de gloria, en su presencia, y de todo lo demás se encarga el Señor. Es difícil, porque claro, uno como ser humano quiere hacer las cosas, sobre todo cuando uno es mujer y es multifuncional,
una las quiere hacer todas. El hombre no, el hombre hace una sola cosa nomás. Pero se da cuenta lo importante. Entonces, eso es lo que sucede hoy en día en lo general, que no hay una permanencia, porque no se ocupa, y, y muchas veces es más fácil decir, o muchas veces es más cómodo decir, ya no continúo, me voy. Es mucho más fácil, es mucho más cómodo. Entonces, que el Señor tenga misericordia, porque, claro, uno empieza a perder la mirada de las cosas de la mirada de Cristo, la mirada de su reino, lo que Él tiene para nosotros, o lo que nos permitió vivir, ya lo dejo de lado, me voy, no quiero seguir. Es difícil, pero por eso les digo, nada es imposible para Dios. Si permanezco, si yo voy al trono de gloria, Él se va a glorificar. Amén. Entonces, yo me debo ocupar de su palabra, de su sana doctrina, de permanecer, de obedecer, de temer a Dios. Y a través de la Escritura conocemos a Dios, conocemos su atributo, conocemos su deidad. Amén. Conocemos todo lo externo que Él tiene para nuestra vida, que es invisible, inmutable, indescriptible y tantas cosas. Amén. La Escritura nos informan de lo que es pecado. Hemos visto, ¿cierto?, el pecado y cómo se describe, pero también las escrituras producen fe. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra del Señor. Por eso les digo que es fe, es oír. Amén, es meditar. La fe es el fundamento de la vida cristiana, es decir, es mi cimiento, es mi base. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces que el Señor nos ayude, amén, para estar sólidos en eso. Tenemos que creer, hermana Tina, que el Señor lo va a hacer, amén. Cuesta, porque muchas veces vamos a ver que pasan los meses, pasan los años, pero va a llegar el momento que el Señor va a traer, ¿cierto? Y se va a manifestar. Ahora, Él es Dios, todopoderoso. Él lo puede hacer así en un segundo. ¿Por qué? Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué no pasa? ¿Por qué no sucede? Pero el Señor tiene que trabajar en nosotros como Él quiere. Amén. Es el poder de Dios y lo va a hacer según su voluntad. Pero Él está mirando mi permanencia. Él está mirando, ¿cierto? Cuánto yo creo, cuánto tengo fe en Él. ¿Cuánto tiempo voy a estar ahí afirmadita, esperando lo que va a suceder? La importancia del estudio de la Escritura es escudriñar, ¿cierto? En segunda de Timoteo 3:15 dice, segunda de Timoteo, mire, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es la importancia de enseñar desde temprana edad, pequeñito, ¿cierto? Nuestros hijos los tenemos que instruir, sobre todo ahora, que están viviendo en un mundo turbulento, lleno de cosas extrañas, de filosofías engañosas. Tienen que estar fundados en la palabra. Amén. En Juan 5:39, Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Usted piensa en su vida eterna? ¿Cree que tiene la vida eterna? ¿Cree que se va a ir con Jesús?
En la primera, siempre, recuerda, en la primera nos tenemos que ir. ¿Creen eso? Entonces tenemos que escudriñar la Escritura. Tenemos que leer. Tenemos que poder reflexionar en su palabra. Tenemos que meditarla. Y esto es el día a día. Es decir, todos los días yo necesito agua, todos los días yo necesito alimentarme de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué hay tanta confusión hoy en día? Y uno lo ve en las redes sociales, de repente pelean, van y vienen, y yo no concuerdo con esto. Siendo hijos del Señor, cristianos o creyentes, yo no estoy de acuerdo contigo. Todos con distintas interpretaciones de lo que es la palabra del Señor. ¿Por qué pasan eso? ¿Por qué pasan esas cosas? La palabra dice, erráis ignorando las Escrituras. Eso lo dijo Jesús, ¿cierto? Erráis ignorando las Escrituras. Y pasa muchas veces por eso. Hay confusión hoy en día, hay mucha confusión y hay muchas interpretaciones tan distintas. Yo le pido al Señor que en su gracia y en su misericordia, Él nos pueda tener cubiertos. En 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Se da cuenta lo peligroso que es esto? Estamos en los últimos tiempos y muchos apostatarán de la fe, y sí, eso lo estamos viendo. Escuchando a espíritus engañadores. En el versículo 10 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Si esto enseña a los hermanos, ahí viene la palabra, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Se da cuenta lo peligroso de esto, de la predicción de la apostasía, de lo que está pasando en los últimos tiempos? Pero a su vez, pedirle al Señor que traiga su cobertura para nosotros. Que nadie nos engañe. Tenemos que estar alerta, pero también nutridos de su palabra, para que nadie nos saque del fundamento de la roca que es Cristo. Amén. Muchos tienen su propia interpretación según su conveniencia, según sus propios intereses, en un mundo que está cargado de información. Lo vemos en las redes sociales, cargado de información, de distintas interpretaciones, de diferentes puntos de vista. A muchos les cuesta aceptar que la Biblia es la única fuente de verdad. Eso lo veo una hora. El estudio de la palabra requiere incluso concentración, el que nosotros nos podamos apartar un tiempo, y yo estoy leyendo, pero me voy a concentrar en esto. Es decir, en la mañana, en lo apurar, voy a empezar a trabajar. Ah, Señor, a ver, dame una palabra. Ay, ya, gracias, Señor, sí, gracias. No. Y se lo digo, yo estoy avergonzando mi carne en este minuto, porque el Señor me está hablando a mí, me habló a mí primeramente, ¿cierto? Pero requiere un tiempo de concentración. Es decir, yo me aparto a tener esa comunión con Dios, a orar, tomar de su palabra, pero yo me concentro, reflexiono, medito, porque va a haber una palabra que tú vas a estar necesitando en algún minuto. Bueno, yo digo siempre necesito una palabra de Dios, pero para alguna situación puntual tú vas a requerir una palabra, ¿cierto? Que traiga libertad a lo que tú necesitas, y el Señor lo va a hacer en ese momento. Y no va a ser a lo mejor por una imposición de mano, o porque te entregaron una profecía, o porque el predicador estuvo aquí. No, va a ser porque Dios trató contigo en ese minuto, a través de esa palabra. Pero para eso necesitamos concentrarnos en lo que estamos leyendo, con temor, con respeto. Amén. Entonces, es extraer su palabra
para que se aplique en mi vida. Es decir, si estoy triste, si estoy enfermo, si me siento deprimido, si estoy angustiado, incluso si estoy alegre y quiero agradecerle al Señor. Todo eso el Señor lo va a tratar conmigo a través de su palabra. Amén. Ahora, si yo le hago estas preguntas, ¿un verdadero creyente debiera leer la Biblia todos los días? ¿Tenemos el hábito de meditar la palabra? ¿Está el hábito en nosotros de meditarla? Yo la puedo leer, pero ¿tengo el hábito de meditarla? ¿Crees que la meditación constante en su palabra influye en nuestra vida diaria? Amén, lo va a hacer. Y es ahí donde vamos a ver cambios en nosotros, cambios que transforman, incluso cambios que van a llegar a nuestra familia. Amén. De repente uno se ve sola nadando en el río, no sé. Pero el Señor lo va a hacer. Amén. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Es una oración que Jesús hizo por sus discípulos. Entonces yo necesito meditación diaria de la Escritura acompañada de congregarme. Amén. Va de la mano, va junto. El que yo medite sus palabras, el que yo esté aquí en sus moradas, en sus atrios, hace que como creyente yo pueda desarrollar el carácter de Cristo. Porque tú vas a estar aquí en la iglesia escuchando su palabra, también vas a estar entregando. Eso te va a ir edificando. Y eso te va también a ir que tú crezcas como hijo de Dios. Y que se forme el carácter de Cristo en mi vida. Amén. Entonces, todo esto enciende los corazones de los que leen para desarrollar una fe personal, una fe fuerte, una fe consistente, ya que alimenta como ninguna otra cosa. No lo vamos a encontrar. Siempre cuando, trabajaba, había un compañero que yo cuando le decía, yo no lo he hecho, o no he ido, siempre me decía, te has perdido la mitad de tu vida. Un concierto, por ejemplo, de un cantante. No he ido. Pero como no ha ido, también has perdido la mitad de tu vida. Se da cuenta que ellos buscan esas cosas como para la satisfacción, para sentirse pleno. Pero aquí dice que yo tengo que buscar mi fe personal para que sea fuerte, para que nada me derrumbe. Y eso es el deseo de buscar y de poder agradar a Dios. Amén. De nutrir mi vida espiritual. Y eso me ayuda a enfrentar circunstancias, problemas, situaciones difíciles, que muchas veces nos desmoronan, porque somos humanos, ¿cierto? Hay situaciones que nos van a desmoronar, y tal vez nos vamos a sentir en el piso tirados, pero de ahí el Señor nos va a sacar. A lo mejor van a ser momentos, pero en nuestra alma, en nuestro espíritu, vamos a estar clamando y diciendo, Señor, sálvame. El Señor, levántame, ¿cierto? Y el Señor va a obrar en nosotros. Hay palabras que han marcado mi vida, sí. Lo que yo he podido leer, he podido estudiar, lo que Dios me ha entregado desde aquí, a través de otros siervos, ministros del Señor o predicadores, hay palabras que han marcado mi vida. Y su palabra va a seguir marcando mi vida. Esto no se acaba. Esto es eterno. La palabra del Señor es la profecía certera, ¿cierto? Y en momentos de circunstancia, que si yo no hubiera conocido al Señor, tal vez estaría errante, sería una persona acabada. Pero el Señor vino a mi vida y su gracia ha sido mayor, su favor ha sido mayor, su palabra trae promesas de gloria para cada uno de nosotros. Mi casa y yo, dice, serviremos a Jehová. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios,
mío el alma mía. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y son muchas más, pero es un resumen de las palabras que han marcado mi vida, que de alguna otra forma he estado en situaciones y el Señor me ha dicho, mira, ¿por qué te afliges? ¿O por qué lloras? ¿O por qué te sientes así? Mira lo que yo puedo hacer. Y claro, uno empieza a mirar la grandeza del Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, Jesús. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Amén. Y lo digo y lo declaro, y a lo mejor me cuesta hasta vivirlo. Pero yo lo sigo declarando en mi vida, porque yo sé que en algún minuto esto va a obrar, ¿cierto? Es lo que yo necesito. Yo no sé qué palabra el Señor ha entregado a su vida y la ha marcado. Yo creo que más de alguna usted debe tener, y que sea, y usted lo haga como una declaración cada día para que usted pueda sentir que el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces, ¿alguien me puede decir que su palabra está obsoleta? ¿Que está sin vigencia? Hay mucha gente ahora que siendo o fueron cristianos, ellos dicen que las escrituras ya no son ciertas. Y yo digo, Señor, ten misericordia, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios bendiga su palabra, y también bendiga cada palabra, cada predicador que de repente uno lo hace con mucho temor de Dios, con mucho nervio, pero yo sé que cada palabra que se ha entregado aquí, Él nos vuelve a Él vacía. Él hace lo que tiene que hacer en nosotros. Él tiene que obrar nuestra mente, nuestro corazón, ¿cierto? Y yo le doy gracias, Señor, porque todavía podemos disfrutar de esto. Porque va a haber un tiempo que esto se va a terminar. ¿Sí o no? Donde todas las puertas se van a cerrar, donde van a prohibir predicar el Evangelio, predicar su palabra. Por eso es tiempo, y son tiempos que tenemos que aprovechar. Tenemos que hacerlo. Amén. Y que Dios nos ayude para poder seguir manteniendo firmes, para poder sentirnos y sentir que su palabra es el fundamento de nuestra vida. Yo siempre digo, sin Jesús yo no soy nada. Yo no sé si le pasa a usted, pero yo siempre lo digo. Sin Jesús yo nada puedo hacer. Yo le digo, Señor Jesús, yo nada puedo hacer sin ti. Pero que eso sea una verdad en mi vida, no sea parte de una emoción, sino que realmente tiene que ser así. Porque ahí yo estoy reconociendo la grandeza del Señor en mi vida, ¿cierto? Yo estoy reconociendo su soberanía, estoy reconociendo su reino, estoy reconociendo su poder, lo que Él puede hacer en mí. Amén. Y en usted. Así que el Señor le bendiga grandemente, le doy gracias por su palabra, por lo que Él me podía entregar. Y recuerde, sin fe es imposible agradar. Tenemos que estar con nuestros pies bien firmes y creer. Aunque muchos les digan, pero ¿vale la pena esto? Y yo creo que más de algunos se me dicen, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena seguir a Jesús? ¿Vale la pena? Vale la pena, pero tenemos que hacerlo con convicción. Sí, amén, vale la pena. ¿Cierto? Porque Él nos rescató, Él nos salvó, y lo más maravilloso de todo es que Él quiere que seamos perfectos, ser buenos ministros del Señor, ser buenos administradores, pero sobre todas las cosas llegar a esa perfección, para que nos vayamos con Él, ¿no es cierto? Como una novia bonita, ataviada, como el día de la boda de mis padres, ¿cierto? Vimos ahí a la pastora con un vestido blanco, tuvimos que llevarlo al lavaseco para que ese vestido se fueran todas las manchas,
todas las arrugas, quedó perfecto el vestido y ella se veía pero impecable. La más hermosa, ¿cierto? Destacaba aquí. Ella destacaba aquí entre todos los presentes. Así tenemos que ser nosotros, porque el Señor viene por una iglesia ataviada, viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, viene por una iglesia perfecta, viene por esa iglesia que se destaca, ¿cierto? Que sobresale. Pero para eso tenemos que obedecer, tenemos que amar a Jesús, tenemos que seguirlo, tenemos que nutrirnos con su palabra y tenemos que cada día poder tener esa fe. Amén. Así que vamos a orar al Señor, darle gracias al Señor por su palabra. Yo quiero pedirle a la pastora que pueda orar, amén, por su palabra. Amén. Señor, porque hemos oído, porque hemos visto en este día a través de la palabra. Y digo, Señor, que tu Santo Espíritu nos quiere a buscarte cada día a través de ella. Amén. Para que podamos crecer, Señor, y podamos, como dice la palabra, desarrollar el conocimiento, Señor, y podamos ver, Señor, que el fruto del Espíritu está en nosotros para poder trabajar y estar preparados para toda la obra del Señor. Bendice a tu hija que ha sido el instrumento que tú has usado esta noche y asciende a la una de nosotros, Señor, y voy a tu palabra. Que lo que ella quiera, Señor, sino que quede grabada en nuestros corazones y podamos hacer como ella nos enseña en estos días, Señor. A la verdad que nunca vamos a terminar, Señor, de aprender tanto misterio. Amén. Amén. Señor. O sea, llegará el tiempo que tú no vas a levantar esta tierra, Señor, que vamos a terminar de crecer tan grande misterio y maravilla que tiene para nosotros. Bendice, Señor, este misterio. Bendice a los que están presentes y a aquellos que no han podido llegar, Señor. Alcanza a los enfermos, Señor, aquellos que están afligidos, angustiados, aquellos que están afligidos, Señor, por todo lo que está aconteciendo en esta humanidad. Te hablamos de que se ha publicado, Señor, a las naciones, Señor. Esta palabra se repite cada día, Señor, donde quiera que tú nos lleves, Señor, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestras comunas, a nuestras poblaciones, Señor. Que nunca dejemos de hablar, Señor, y de testificar cuán grandes cosas tú has hecho con nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos esta noche y te damos la gloria a ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra para ti, Señor. Amén y amén. Amén. Lo invito a glorificar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, decirle a los hermanos que están por Zoom que nos despedimos, les mandamos un abrazo fraternal. Si están enfermitos, vamos a estar orando por ellos, que se cuiden y que el Señor nos permita estar todos juntos. Amén. Así que bendiciones a todos, que el Señor les bendiga. Amén.